Una persona que no es libre no es capaz de vivir plenamente. Muy buenos días, ante todo un cordial saludo a todas y todos ustedes. Soy Gabriela Ramírez y el día de hoy vengo a compartir con ustedes un tema actual de interés, pero que lamentablemente muy pocos conocen y es por esa sencilla razón que no lo entienden. ¿Qué está pasando en Afganistán? Un conflicto relativamente de años del siglo pasado, para ser más claros y concisos, que culminó cerca del año 2001 y después de 20 años vuelve a aparecer en este año 2021. Pero antes de explicar la situación actual de Afganistán, hay que hablar exactamente de los talibanes. Y es que se preguntarán cómo nace este grupo. Y es que este grupo tiene origen a principios de los años 90, exactamente en la agitación posterior a la retirada de las fuerzas soviéticas de Afganistán en el año de 1989. Los talibanes son una agrupación que provienen de la etnia Pakhtun, exactamente de la región sur de Kandahar, una región rural que pertenece a Kabul, Afganistán. Este grupo está formado en las leyes coránicas. El gobierno de los talibanes totalmente fue un retroceso para las mujeres, especialmente un retroceso en tanto leyes políticas como leyes humanas, propiamente como se les podría decir, ya que las mujeres como tales eran tratadas de forma inferior. Ahora pasamos a hablar sobre el Afganistán del año de 1996 al año 2001. ¿Y a qué me voy a referir aquí? El Afganistán de 2006 a 2001 es aquel Afganistán en el que se vive bajo un régimen de violaciones y sin valor a los derechos humanos. Estos años fueron los años en los que nacen las leyes, en los que nace el grupo talibán y en los que ellos toman el poder de Kabul. En 1996, para ser más específico, los talibanes declaran a Afganistán un estado emirato islámico e imponen su estricta interpretación del Corán. Para los que no lo entienden, el Corán vendría siendo como la Biblia para los católicos, es el mayor libro sagrado en la religión islamita. Y a su vez, a raíz de que ellos toman esa denominación, esta ley se promueve entre la comunidad con severos castigos que van desde el azote en público, las laceraciones, los golpes, y dichas laceraciones llevan a la misma muerte. También dejaron en claro que ellos son la figura principal del país, y es por esta sencilla razón que en el año 2001 ellos destruyen 1500 imágenes de antigüedad, conocidas como los grandes Budas de Bamiyan, al decir de que la gente los adoraba, mas sin embargo no debían, porque los únicos que debían ser adorados eran ellos. Pero, ¿qué significa el gobierno talibán para las mujeres? Pues le voy a responder. El gobierno talibán para las mujeres, como ya lo había mencionado, significa un retroceso en la lucha que ellas venían haciendo, una lucha en la que los Estados Unidos las había ayudado más. Y es que los talibanes se basan en un estricto régimen coránico, el cual en su ideología la mujer solo debe tener ciertos roles en la sociedad, ciertos roles que ellas no más pueden hacer, entre comillas. Y para decirlo así, la última vez que ellos gobernaron, prohibieron que las mujeres y las niñas realizaran la mayoría de los trabajos que podemos ver en el mundo. Y es más, se les prohibió ir a la escuela. Y las mujeres que simplemente eran descubiertas en otros lugares, en otros centros, simplemente eran laceradas, golpeadas y demás. Luego de que el gobierno talibán fuera derrocado, como le había dicho, por el gobierno de Estados Unidos, por una coalición liderada por Estados Unidos. Esta coalición llega en el año 2001 y se implanta en Afganistán. Las mujeres habían sentido que habían avanzado un poco, pero luego con la llegada de otra vez estas tropas talibanes, sienten que van a retroceder nuevamente. Y es aquí donde Estados Unidos empieza a negociar la salida de sus tropas también, para evitar muchos más inconvenientes.
Pero la pregunta ahora general, específica y clara en nuestra sociedad, en nuestro momento actual es, ¿qué harán ahora los talibanes? No lo sabemos, hay que ser sinceros, no lo sabemos. Mas, sin embargo, el presidente de Estados Unidos, en las primeras declaraciones que él dio los primeros días que se suscitaron estos enfrentamientos talibanes, que fueron alrededor de 2 semanas atrás, él anunció su decisión de totalmente retirar las tropas estadounidenses. Lamentablemente, aunque el odio genera más odio y las peleas generan más peleas, él ha dicho que habrán ciertos tipos de represalias que ellos tomarán como país por exactamente la muerte de 12 de sus soldados estadounidenses. Y aunque es cierto que genera violencia, genera más violencia, esto no debería ser lo correcto. Hay que ser sinceros, esto no debería ser lo correcto. Mas, sin embargo, pues él tiene hasta el día de hoy, 31, para retirarse. ¿Cómo serán los siguientes sucesos a venir? No lo sabemos. Y aunque los talibanes han asegurado que su país y su gente va a estar a salvo, porque ellos van a ser un poco más pasivos, más tranquilos, pues los residentes de este país intentan salir a gritos de aquí, porque ellos saben que no va a ser así. Los primeros días de control de los talibanes mostraron un lado totalmente distinto, y la apariencia del hecho de que ellos digan que las cosas van a ser calmadas fue totalmente diferente. Han sufrido realmente, han habido y han surgido demasiados actos de brutalidad, de intimidación ante las demás personas. Y es más, hace exactamente 4 o 5 días hubo explosiones en el aeropuerto de Kabul. Exactamente 3 explosiones, las cuales dejaron cerca de 170 muertos, provocadas por esta misma agrupación. Y el día de ayer, cientos de cohetes mandados por ellos para destruir zonas. Lamentablemente, pues a veces dicen que evitar palabras y solo acciones. Y en cuanto a las mujeres afganas, son las que se llevan realmente la peor parte. Su participación en la toma de decisiones está totalmente limitada en un estrato social en el que ellas son vistas como los seres y los sujetos inferiores, cuando no debe de ser así. Además, la violencia de género sigue siendo un problema totalmente evidente para este país, pero pues, ¿qué les deparará el destino a nuestros hermanos afganos? No lo sabemos. Solo sé que como ciudadanos, como humanos, debemos orar por ellos, para que toda esta situación mejore. Orar por sus vidas y porque todo salga a salvo en estas terribles migraciones y búsqueda de una vida mejor para ellos y su familia. Y es que es verdad que no sabremos cómo termina esto, pero espero que mi intervención haya sido de su agrado y quiero terminar esta breve intervención con lo que un día dijo Dionne Warwick. Me gustaría ver un mundo libre de conflictos, el estrés, el dolor, el hambre y la guerra. Un lugar fresco donde todo el mundo pudiera vivir. Muchas gracias.